Soy Ana Natalucci, trabajo como investigadora en el CONICET, doy clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y hace un tiempo largo ya que vengo estudiando procesos de movilización política y cambio en el régimen en la Argentina contemporánea. Me parece que tiene que ver con un proceso de mediano alcance que es el cuestionamiento al desempeño del triunvirato en vinculación a su acierto en una estrategia confrontativa con el gobierno. Y entonces en eso me parece que la discusión de Smith, de Juan Carlos Smith, de por qué irse ya venía, ya desde diciembre del año pasado, que es cuando la UTA y la Fraternidad no adhieren al paro después que se sancionan en esas condiciones un poco raras y con el contexto de represión la ley de reforma previsional. Él ya venía manifestando eso y me parece que desde ese lugar también hubo sectores de la CGT que aceptaban convocar a paros como para contener ese sector. Y me parece que pasaron dos cosas que aceleraron su proceso, su distanciamiento. Por un lado, el 21F, la marcha del 21F, el 9 de julio, que reaglutina un poco un sector más confrontativo, que está dentro de CGT. Moyano en ese momento no se había ido, pero sí toda la corriente federal, y que empieza a tener lazos más sostenidos con CTA y movimientos sociales. Y por otro lado, el lanzamiento del Frente Sindical para el Modelo Nacional, que eso ya venía desde julio, pero que se aceita el 20 de septiembre pasado, y ahí un poco como que todos los sectores confrontativos empiezan a abandonar CGT, y me parece que ante la idea de quedarse solo con los gordos y los independientes, Smith decide renunciar. Yo diría que había tres grupos. Había un grupo, digamos, negociador, que son los gordos y los independientes que negocian con el gobierno que negociaron con Menem, negociaron con De la Rúa, la reforma laboral, con Cristina, Néstor y Cristina, y con Macri, y para ellos tienen una concepción muy corporativa del sindicalismo que negocian. De hecho, hace poco Daer tuiteó que uno de los triunviros tuitea que ellos habían logrado una paritaria muy alta sin confrontar, sin ni decir que iban a incendiar nada, ¿no? Haciendo como una vanagloria de esa capacidad de negociación sin golpear, digamos, un poco bandorista. Después había otro sector que sí era el confrontativo. Digamos, el otro día en el acto del 20 de septiembre yo estuve en Ferro y ahí la corriente federal dijo, nosotros estamos luchando desde el primer día, que es cuando quieren empezar a transformar en la nación, cuando empiezan todos los despidos del sector público. Y había otro sector, más que venía de CGT Azopardo, Moyano, Smith, Brey, Facundo Moyano, que es todo ese grupo, un poco Plaini también, que empiezan con, bueno, lo que se llama el moyanismo sin Moyano también, Piumato, ¿no? Todo ese grupo, que estaban como expectantes, que habían salido mal del kirchnerismo, que habían roto relaciones con el sector más combativo, pero que en principio tenían una posición más confrontativa en lo sectorial. Digamos, Moyano le hace una primer marcha al Banco Central, esto hace Neger, digamos, por la cuestión de la distribución de las cartas, el 20 de enero ya. O sea, y ellos empiezan a lanzar cosas. No es que Moyano, digamos, cedió en su defensa de su sector de representados, pero mucho más sectorial. Y me parece que lo que empieza a pasar desde 2016, pero sobre todo el año pasado con el intento de la reforma laboral, es un alejamiento de Moyano o con un posicionamiento claro de Moyano en un sector confrontativo, y eso termina de realinear espacios, articulaciones, también por lo que Moyano arrastra en términos de representación a otros trabajadores, a otros dirigentes, ¿no? Ahí me parece que él tiene una capacidad de tracción que no tienen otros y que su posicionamiento hizo como claro, ¿no? Como delineó un perfil, ¿no? Verse el año pasado cuando Pablo, para mí hubo como dos eventos importantes. Uno es el encuentro en Luján, que se hacen de todas las centrales y los movimientos sociales, incluso el sector de las pymes. Y por otro lado, cuando Pablo Moyano dijo están preparando una nueva Banelco. Me parece que eso retrotrae una idea como de un gobierno antitrabajador, antiobrero de la Alianza, reactualizado en la reforma laboral, que eso marca un posicionamiento, ¿no? Cuando uno miraba el 21F, había dos sectores claros. Había sectores que ya venían movilizándose y estábamos ya con toda la fuerza y la movilización camionera, que es mucho. Y me parece que lo del Frente Sindical del 20 de septiembre marca como una continuidad y una agudización de ese proceso, porque lo que uno puede ver que dicen todos los dirigentes, hubo como tres momentos del acto. Un primer momento donde hablan dirigentes, secretarios generales, después hablan todos los secretarios de regionales del interior, y al final cierra Piñarelli
primero Palazzo, Pinarelli y Moyano. Y me parece que ahí lo que queda claro de ese acto es que hay como un doble clave. Por un lado, los sindicalistas lo que dicen es ellos quieren motorizar el conflicto social. Si uno pudiera pensar que en otros momentos el conflicto social estuvo más manejado como liderado por movimientos sociales o piqueteros, me parece que el debate ahora que se están planteando, bueno, nosotros tenemos capacidad para imponer agenda, para construir agenda, para plantear demandas, liderar ese conflicto social, y me parece que ahí hay como una consolidación de ese espacio. Y la otra cuestión que me parece que es clara es volver a participar de un proyecto de país, que es una cuestión más, si uno quiere, de una historia, a Michetti lo dijo, de secretario de Gráfico, de la Federación Gráfica Bonaerense, de una tradición que viene de la CGT de los argentinos, ¿no? Que tiene que ver con cómo el sindicalismo no solo discute cuestiones sectoriales, sino un proyecto de poder, que eso no es discutir cargos, sino eso es discutir algunos puntos y demandas respecto del mundo del trabajo, la economía, el rumbo nacional, ¿no? La industria nacional, un perfil más productivo, Pinarelli un poco también lo dice, ¿no? Entonces me parece que en ese punto como que los sindicatos están pensando no solamente en tener candidatos, sino tener algún tipo de propuesta más clara, que me parece que es un poco la evaluación, esto un poco de mis entrevistas con ellos, que hacen como del 2003, ¿no? Como que en el 2003 nadie se esperaba ese desenlace. Entonces, ninguna organización, ni movimiento social, ni sindical tenía muchas propuestas. Incluso la iniciativa de algunos sectores de élite política, digamos, más formadas, o sea, como con una formación intelectual y con algún otro tipo de posición. Pero excepto la derogación de la ley Banelco y de reforma de flexibilización laboral, la verdad es que no tenían muchas otras propuestas de qué hacer, ni siquiera con sus propias áreas, ¿no? Y eso también generaba como cierta idea de que los sindicatos no eran consultados, pero tampoco uno podía decir que ellos tenían muchas demandas y que el gobierno no les daba lugar, ¿no? En ese punto me parece que cosas que ellos pedían, pero pedían cosas como más puntuales, que no digo que no fueran significativas, pero eran puntuales, tipo la reactivación del Consejo del Salario Mínimo, la reapertura de paritarias, que todo eso se hacía, pero que era de alguna manera restituir instituciones que ya existían y que habían dejado de funcionar. Pero hubo poca creatividad para crear nuevas instituciones, para repensar formas nuevas del trabajo, incluso en el sector industrial, vinculado a las multinacionales. Yo ahí creo que depende qué sector, creo que la corriente federal sí es un espacio que tiene equipo, diría que es el único nucleamiento sindical que tiene equipos técnicos en muchas áreas. Me parece que hay algunos otros que tienen como más chiquitos, si se quiere, como más acotado, tipo el Observatorio Social de la CTA tiene sobre evolución laboral, la CGT tiene algunos equipos técnicos, pero me parece que la corriente federal ha logrado tener, me parece que la diferencia con la corriente es que tienen un programa de 27 puntos y tienen equipos técnicos que trabajan a partir de todos esos puntos. Pero el informe que hicieron sobre el presupuesto es muy bueno respecto de cómo va a haber cambios, cómo se disminuyen partidas, cómo no, dónde se distribuye. Me parece que en ese punto sí están trabajando en esa clave. Yo creo que ahí son dos cosas distintas. Me parece que si uno lo piensa en términos de incorporación formal de la CETEP en la CGT, me parece que va a ser un proceso largo, que hay que pensar en alternativas, porque la ley de asociaciones sindicales es muy estricta en términos de cómo concibe al trabajador. Esto es que un trabajador cotizante que está afiliado, que paga una cuota sindical, donde hay una patronal, es decir, es un modelo muy asalariado. Pero me parece que desde ese punto perfectamente puede haber un proceso largo de discusión y de debate acerca de cómo puede hacerse esa integración. Me parece que en términos de articulación eso está aceitado, por otro lado, ¿no? Me parece que en términos de articulación y de coordinación callejera en el conflicto, en ese punto hay como más articulación respecto de medidas de protestas, ¿no? Hay un nivel de movilización y me parece que eso va a seguir de alguna manera aceitándose al calor del conflicto. Pero en eso lo diferenciaría, ¿no? Porque ahí me parece que son como dos procesos distintos. Por un lado, la lógica de conflicto social y por otro lado, una lógica que transforma la dinámica sociopolítica de los actores. Por ahí se juntan, pero a veces van por separado, tienen temporalidades distintas, ¿no? Hay sectores dentro de CGT que son más reticentes al ingreso a los movimientos sociales. También es cierto una cosa que
Ayer Grabois lo decía también. También es cierto que cuando uno piensa en cómo repensar la clase obrera y su representación, eso no significa que todo tenga que estar dentro de CGT. Me parece que es un debate que se abrió, que es muy interesante. Hay algunos autores además que plantean esto, si los colectivos de trabajadores solo en la forma sindicato encuentran un modo de representación. Me parece que hay mucho para pensar y me parece que es un buen momento y que las organizaciones lo están haciendo. Entonces, cuando eso se dé, es independiente de cómo articulen en el conflicto, que me parece que va a tener que ver más con esto, digamos, con la posición del gobierno, con lo del presupuesto, ¿no? Sí, yo creo que lo excede en el sentido que es una fragmentación que es de tipo estructural y que no es solo argentina, sino que además fórmulas de terciarización y precarización se dan en todo el mundo, el trabajo informal también, digamos, incluso, digamos, en inglés existen un montón de palabras para denominar los trabajos precarios, informales y contingentes. Sí, lo que me parece es que un problema que tuvo el kirchnerismo que habría que repensar es una idea muy clásica del trabajo y esta idea que solamente hay integración social vía el trabajo formal. Me parece que en todo caso lo que hay que pensar es, hay que tener un buen mapa de cómo, que no creo que nadie lo tenga en términos completos, de cómo son todas las formas de trabajo hoy, autogestionadas, cooperativas, fábricas recuperadas, trabajadoras asalariados. Además, dentro de los trabajadores asalariados no es lo mismo el sector empresarial que los que trabajan con multinacionales, ¿no? Hay como múltiples, diversas, incluso lo que llamamos trabajo formal. Entonces me parece que primero lo que habría que tener es un buen mapa de eso y después habría que pensar en algunas políticas de institucionalización de derechos y sobre todo de una gran diferencia que tiene todo este colectivo de trabajadores es en términos de prestación de la seguridad social. Entonces ahí habría que ver vía asignaciones familiares, AUH, jubilación, sistema previsional. Me parece que se puede ser como algún puente de articulador. Pero diría eso, digamos, primero un mapa y después algunas políticas concretas de reconocimiento de derechos y de institucionalización, que algunos no, ni siquiera alteran, ¿no? Yo ahí, un poco en la discusión con la CETEP, yo creo que era bueno la propuesta del Ministerio de Economía Social, porque me parece que es una complejidad, tiene una complejidad que no responde a una lógica más de mercado de trabajo, en el sentido más tradicional del término, la que se podría ocupar el Ministerio de Trabajo en un sentido peronista de esta intermediación entre el Estado y la patronal y los trabajadores, como este órgano tripartito. Y por otro lado, me parece que el Ministerio de Desarrollo Social tampoco funciona en términos de política más focalizada vinculado con eso. Entonces, así, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social se crea en el 98, 99, también a partir del problema piquetero, ¿no? Y también es producto de un cambio en la concepción acerca de los planes, acerca de la desocupación como cuestión estructural. Bueno, me parece que ahí hay mucho para pensar, ¿no? Y que se podría pensar eso, a lo mejor no con rango ministerio, pero alguna lógica que permita captar y sobre todo un espacio institucional donde se puedan procesar demandas específicas, que me parece lo que no tuvo el último kirchnerismo, sobre todo, y que no necesariamente, digamos, bueno, hay que pensar ahí, un poco una propuesta de la CETEP era que ellos participaran del Consejo del Salario Mínimo, pero bueno, si uno instituye que hay un salario social complementario, que es la mitad del salario mínimo, uno pensaría que ellos también tienen intereses en que el salario mínimo no esté muy chato, ¿no? Porque también eso es lo que van a cobrar la mitad de sus representados. Entonces me parece que ahí es donde se pueden ampliar como algunas instancias y me parece que teniendo algunas ideas puede ser como bastante dinamizador, más que, digamos, esta idea de crear ministerio, crear instituciones, ¿viste? Como la constituyente, ¿no? Que son cosas que pueden ser, no digo que no, pero que bueno, que podemos tener como muchos matices en el medio para avanzar en esa conquista de derechos. Creo dos cosas de ese proceso, o tres. Una es, hubo durante el kirchnerismo todo un proceso que no lo acumuló políticamente Cristina, pero que sí hay de, no me gusta la palabra, llamémosle empoderamiento femenino, que tiene que ver con la ley previsional para las amas de casa, que tiene que ver con cuestiones de la ley de empleada doméstica, que tiene que ver con cuestiones que tenían que ver con salud sexual y reproductiva, anticonceptivo, la titularidad de la UH. Hay un montón de políticas del kirchnerismo que posiciona, digamos, en otras condiciones, sobre todo en los sectores populares, de independencia económica, que no es menor, por un lado. Por el otro lado está todo el proceso de revitalización sindical,
¿no? Donde efectivamente entran muchas mujeres al mercado de trabajo. Eso igual no varió tanto, sigue siendo de prácticamente 20 puntos de diferencia participación masculina y participación femenina, pero sí hay un crecimiento de todas las mujeres porque crece los empleados en relación de dependencia. Por otro lado, y por último, el Ni Una Menos de 2015, que termina de reinstalar el problema de género, de la violencia de género, pero también otro tipo de violencias en el trabajo. Y me parece que eso fue como esta triple condición, fue una oportunidad que encontraron mujeres que ya venían militando en los sindicatos para encontrar como una especie de ventana de oportunidad para visibilizarse. Cuando uno mira la foto, lo que ve es una conducción sindical muy masculinizada. Lo que pasa que ahí lo que uno debería decir es, bueno, para llegar, toda carrera sindical, para llegar a ser secretario general, vos tenés que tener una larga carrera dentro del sindicato, y la verdad que no hay tantas mujeres adentro de esas conducciones, y me parece que en algún momento estuvieron en estas condiciones de secretarías de género, que era como una puerta de entrada, y hoy se están ampliando esos espacios. Pero me parece de nuevo que este espacio de mujeres sindicalistas viene como a demostrar esta visibilidad o a hacer, valga la redundancia, visible esta visibilidad de las mujeres, y me parece que ahí se están haciendo cosas interesantes, ¿no? Y sobre todo una discusión que me parece que tiene lugar desde este año, que es la discusión entre feminismo popular y feminismo liberal, que tiene que ver con no solamente la legalización del aborto, sino que tiene que ver con participación en el mercado de trabajo, que tiene que ver con cuestiones de cuidado, que tiene que ver con lo que ellas llaman feministas con conciencia de clase, pero que sí hay algo, ¿no? Esta cuestión del proyecto de equidad salarial que se lanzó, ¿no? Y que como muchas veces el neoliberalismo, a partir de agendas de género, quiere impulsar reformas de mercado, reformas neoliberales, ¿no? El género ahí puede cumplir un doble rol, y me parece que esta experiencia de mujeres sindicalistas lo que hace justamente es intentar compensar eso. Y en ese sentido me parece que puede ser muy productivo como su acción.